Antes de definir formalmente a la integral o antiderivada, como también es llamada, veamos esta situación. Tenemos tres funciones las cuales procedo a derivar. Entonces, en la primera y' es igual a 2x. La segunda y' es igual a e a la x más x e a la x. Y finalmente, y' es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, ¿qué sería la integral? Bueno, pues yo voy a tomar esta función de aquí, 2x, y le voy a hacer alguna operación, de tal manera que al integrarla tendrá que darme este resultado. Lo mismo con esta función de acá, si yo hago esa operación llamada integración o antiderivación, me tiene que dar esta función. Y lo mismo con esta de aquí. Es decir, que si yo aplico integral a estas tres funciones, respectivamente me van a dar cada una de estas funciones. Formalmente, una función f mayúscula se denomina antiderivada o integral de la función f minúscula en un intervalo i, siempre que f mayúscula prima de x o la derivada de f mayúscula de x sea igual a f minúscula de x para todo valor de x, es decir, todos los reales en ese intervalo. Algo que también es importante de saber antes de empezar a integrar es qué son los diferenciales o las diferenciales y la diferencial de una función. De manera simple podemos aquí poner que la diferencial de una función no es otra cosa más que la derivada de la función. Yo puedo tener f y entonces su derivada f' de x por este de x, que se lee como diferencial de x. Así que a grosso modo la diferencial de una función es el producto de la derivada de la función por el diferencial. Aquí voy a ponerle que este es el diferencial de la variable independiente. Y entonces yo tengo esta función de acá. ¿Cómo voy a obtener su diferencial? Pues puedo escribirlo de la siguiente manera: dy entre dx, y todo esto pues igual a la derivada de este polinomio, que sería 3x cuadrada más 8x y menos 6. 3x cuadrada más 8x menos 6. Ahora lo que yo haría sería multiplicar ambos lados por este diferencial, de tal manera que tengo 3x cuadrada más 8x menos 6 de x. Y esta sería la diferencial de mi función. Aquí pues podemos observar que este de y es el diferencial de la variable dependiente, y pues este de acá, este de x, es el diferencial de la variable independiente. Entonces va a ser muy común y muy necesario que en las integrales tengamos expresado en términos de diferenciales la función que queremos integrar. ¿Y esto por qué? Porque el diferencial que nosotros encontremos en la integral nos indica que es la variable respecto a la que vamos a obtener la integral. Así que bueno, vamos a ver entonces las reglas básicas de integración y observaremos que aparecen los diferenciales. Bueno, y antes de pasar a las reglas básicas de integración, recordemos el concepto de antiderivada o de integral. ¿Para qué? Para poder aterrizar
en lo que es la antiderivación o integración o antidiferenciación, como también es llamada. Entonces, dice que la antiderivación es el proceso mediante el cual se determina el conjunto de todas las antiderivadas o integrales de una función dada. Y aquí podemos observar en la expresión que tenemos, integral de f minúscula de x diferencial de x, y esto es igual a una función f mayúscula de x más c. Más adelante veremos qué significa esta constante. Empezamos con la primera regla, donde yo tengo integral del diferencial de x. De alguna manera podríamos verlo como la integral y la derivada son operaciones contrarias, pues se terminan cancelando y entonces solamente queda x, le agregamos una constante, ¿no? Que bueno, puede que no sea lo más correcto. Pero ojo con esto. Aquí, como había dicho anteriormente, este diferencial indica respecto a qué variable voy a integrar, en este caso respecto a x. Y entonces la integral de esto es igual a x más c. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué aparece eso ahí? ¿Qué es esto? Está muy raro, ¿no? Bueno, pues esta expresión que nosotros tenemos aquí es una expresión general, es decir, esto pueden ser muchas funciones, puede ser x más c, que c es reemplazada por cualquier otro número real, y de otra manera a esto se le conoce como familia de funciones. Familia de funciones, las cuales pues son muchas funciones o una expresión general, la cual pues damos como resultado debido a que no me están pidiendo una antiderivada o una integral de una función específica. Así que bueno, por el momento no se preocupen, nada más recuerden que siempre que integremos agregamos constante y ya en posteriores videos veremos qué pasa cuando la constante se sustituye por otro número. Así que mientras, pasemos a la siguiente regla. Muy bien, ahora tenemos la integral de una constante k cualquiera, es decir, cualquier número real, por el diferencial de x. ¿Cuál será el resultado de esta integral? Bueno, pues ponemos k y agregamos la variable en la cual está escrita este diferencial, que no es otra cosa más que x. Kx más c. ¿Cómo comprobamos esto? Vean aquí. Supongamos que yo tengo y igual a kx más c. Son dos constantes diferentes. Entonces, si yo derivo y' será igual, la constante pues sale de la derivada y simplemente me queda d sobre dx de dx más la derivada de la constante. Aquí sabemos que esto se hace 0. Y acá la derivada de x respecto a x es 1. Y entonces 1 por la constante k, simplemente k. Y acá está, lo estamos integrando. ¿Respecto a quién? Respecto a x. Y la integral entonces sería kx más c. Vamos a verlo con un ejemplo ya sin estas letras para que se entienda un poco mejor. Vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo tener aquí la integral de 2x. No, no es cierto. La integral de 2 diferencial de x. Bien. Entonces, ¿a qué sería igual a esto? Siguiendo la regla básica, volvemos a escribir el 2, porque la constante pasa. Acuérdense, fíjense aquí lo voy a marcar. La constante pasa para acá. Acá está. Después agregamos la variable del diferencial, que en este caso es x, más c. Y pues si ustedes derivan esto, se van a dar cuenta que les da esto. Así que bueno, pasemos a la siguiente regla. Ahora tenemos una constante k cualquiera,
multiplicado por una función y el diferencial de la variable independiente de la función. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Pues tenemos, en este caso, la constante va a salir de la integral, es lo mismo que en las derivadas. La constante sale por propiedades de integración y la multiplicamos por la integral de la función f de x por el diferencial de x. Para ver un ejemplo, pasemos entonces a la siguiente regla. Ok, ahora yo tengo la integral de la variable x elevada a una enésima potencia por su diferencial, el diferencial de x. Bien, ¿y esto a qué sería igual? Presten atención. Tenemos entonces, va a ser el resultado de una fracción donde en el numerador, tenemos x elevado a la n más 1 y en el denominador n más 1 y siempre, siempre, siempre más la constante de integración. Y aquí hay que hacer la aclaración de que esta fórmula o esta regla siempre va a ser válida aquí donde n sea diferente de menos 1. Esa es la condición, pues si nosotros tuviéramos n igual a menos 1 más 1, pues me queda 0. Menos 1 más 0 también me queda 0. Y la división entre 0 no está permitida. Así que esta reglita de aquí, siempre que n sea diferente de menos 1. Y ahora sí, vamos a poner un ejemplo. El de 2x. 2x. Por ahora son ejemplos muy sencillos. Ya conforme vayan avanzando en el curso de cálculo integral, van a ver que la cosa se pone un poco más laboriosa. Y en algunos casos es difícil, pero no se preocupen. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y entonces aquí hay que aprender desde cero. Pero bueno, entonces yo tengo la integral de 2x diferencial de x. Como recordarán en la propiedad anterior, el 2 sale de la integral. De tal manera que me queda 2 por la integral. Ahí se ve medio fea esta integral, ¿no? De nuevo. 2 por la integral de x diferencial de x. Ya está. Y entonces yo les pregunto, ¿a qué potencia está elevado la x? Pues como no se indica, sabemos implícitamente que está elevada a la potencia 1. Y entonces pues aplicamos la regla que tenemos acá. Voy a ponerlo un poco más abajo. Y entonces tengo integral 2x diferencial de x es igual, y el 2 pues sigue multiplicando. Y ahora ponemos fracción x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Y esto pues yo lo puedo reemplazar de una vez por x cuadrada. Y acá 1 más 1 simplemente 2. Y todo esto siempre más la constante de integración. Es más, lo voy a poner aquí en rojo y en grande. Nunca olvidar la constante de integración. Nunca, nunca se olviden de agregar S más C. Y bueno, como pueden observar, tenemos 2 dividido entre 2. Y entonces, pues esto me queda 1.
Y la integral entonces de la función es x cuadrada más c. Recuerdan que este ejemplo lo vimos al inicio. Entonces, gracias a esta fórmula es que la integral de 2x de x es x cuadrada más c. Bueno, y finalmente tenemos esta regla de aquí, esta propiedad, donde tenemos la integral de una suma o resta de funciones, no lo sé, por eso el más menos, y todo eso por el diferencial de x. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que la integral se reparte a ambas funciones, tanto a f de x como a g de x, y cada una con su diferencial, muy importante. Y entonces, bueno, vamos a ver un rápido ejemplo donde nosotros tengamos, ¿qué puede ser? Y igual a 3x cuadrada más 2x no, esa ya la hicimos, más 4x más 1. Y bueno, ¿cómo vamos a integrar? Aquí tenemos la integral de 3x cuadrada más 4x más 1, todo esto diferencial de x. Siguiendo la propiedad, pues vamos a repartir la integral entre estos tres términos. Integral, 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 más o menos así. Y acá tenemos 3x cuadrada de x más, ahí queda medio feo, hay que hacer las cosas bien, más integral, todo con azul, más la integral de 4x de x más la integral de 1 de x, pero esto es lo mismo que la integral del diferencial de x. El 1 de alguna manera está implícito acá. Y bueno, voy a hacer espacio para poder resolver esta integral. Bueno, aquí la tenemos y procedemos a integrar. Entonces, recordando, el 3 sale de la integral, x cuadrada de x, más el 4 sale, 4x de x, más, esto lo escribimos igual, de x. Recordando acá la formulita, la voy a anotar rápidamente. Ahí está. Y entonces tenemos el 3 multiplicado por x a la 2 más 1. 2 más 1 en este caso es 3, ¿no? 2 más 1 tenemos 3. Entre 2 más 1, que sería 3. Más 4 por x a la 2 entre 2. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Y finalmente x. Y como ya terminé de integrar toda la función, finalmente puedo agregar la constante de integración. Y bueno, aquí pues simplificamos. 3 entre 3 me da 1 y es x cúbica más 4 entre 2 es 2, 2x cuadrada más x más c. Y esta sería la integral de mi función. Y nunca se olviden de agregar la constante c. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, de esta introducción a lo que son las integrales con las reglas básicas. Y pues espero que le hayan entendido, que les haya gustado y también pues que les sirva. Yo soy Adrián Fernández de MathLife y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y espero que se encuentren bien. Hasta la próxima.